Bueno, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Historiador boliviano explica cómo Perú se aprovechó y empezó a robar las danzas a bolivianas. ¿Cómo? Eso está mal escrito, compi? Historiador boliviano explica cómo Perú se aprovechó y empezó a robar las danzas a bolivianas. Esa A sobra. Por eso, chicos, este canal es buenísimo. Futbolista Inca, ¿vale? No sé si lo veis, sí se ve. Eh, Muy bueno. También quiero decir que gracias a los donantes este canal sigue en pie. Gracias a los donantes. Así que más que nunca, si podéis apoyar de alguna manera, si no sabéis, preguntar y os puedo decir cómo. Sin más dilación, vamos a reaccionar a historiador boliviano. Explica cómo Perú se aprovechó y empezó a robar las danzas de Bolivia. O sea, ¿en qué momento Perú se aprovechó de Bolivia? O sea, ¿en qué momento? Si no existía antes. Vamos a ver. El Perú, cuando quiere mostrar su poder musical, siempre recurre a danzas bolivianas. ¿Por qué? Porque en su mente está que como los carcas y grupos bolivianos han hecho populares, que si no las incluyen no les van a ver tan bien. Pero eso es, en el caso de los peruanos, su prejuicio un poquito racista, no han podido extractar danzas puneñas indígenas que podían haberse mestizado, si quieres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Perú y Bolivia Acaba de decir a los peruanos racistas. Acaba de decirlo, ¿verdad? han tenido diversos problemas, tanto sociales como diplomáticos, a lo largo de estos últimos años. La tensión entre Bolivia y Perú es cada vez más. Ahora esto se ha ido al plano cultural, también al plano social, entre ciudadanos peruanos y bolivianos. Los bolivianos acusan a Perú de robarle las danzas y de sacar beneficio de estas en otros países, ya que según el análisis de un historiador boliviano, indicó que Perú no se siente capaz de sacar una buena danza y por eso se aprovecha de las danzas bolivianas con los que ganan concursos a nivel internacional. Escuchemos lo que dijo este historiador boliviano y luego hagamos el análisis. El Perú, cuando quiere mostrar su poder musical, siempre recurre a danzas bolivianas. ¿Por qué? Porque en su mente está que como los carcas y grupos bolivianos han hecho populares, que si no las incluyen no les van a ver tan bien. Pero eso es un poco, es una especie de complejo tonto, porque el Perú tiene cosas excelentes que si fueran un poquito más, qué sé yo, más astutos incluso de promocionar, podían solo poner sus danzas y escoger las mejores, y tienen tantas que no es necesario recurrir a las bolivianas. En Puno, en realidad, el folclore, digamos así, de luces existía muy poco. ¿Ya? Y en realidad, Puno era una región como departamento rica en danzas autóctonas. Bolivia empezó a ser un poquito menos racista que el Perú algunas décadas antes, ¿ya? Los cambios han sucedido un poquito por diferentes razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Puno, había una fiesta el 2 de febrero, que es la fiesta autóctona, que hasta el día de hoy permanece. Se solía hacer, era el único día que permitían que los indígenas entren a alabar a la Virgen. En cambio, en Bolivia esto ya tenía algunas décadas que ya se permitía, ya la gente participaba. Los peruanos que viajaban a Bolivia traían las danzas de Bolivia ya desde el siglo XIX. Lo que no hacen acá, si lo hacen los bolivianos, que ellos traen sus danzas, como ellos no les van a juzgar mal, empiezan a traer trajes de luces y mestizos ya desde el siglo XIX. Entonces siempre era cada vez más traer, hasta que un momento también van a haber cambios sociales en el Perú, digamos a 1910, 1920, donde ya los mismos peruanos van a empezar a querer hacer ellos mismos danzas parecidas o sus danzas. Pero en esa época siempre reconocían que eran danzas bolivianas, el caso de la diablada. La diablada no es plenamente boliviana. Muchos bolivianos alucinan, pero es verdad. La danza, la diablada no es boliviana. O sea, a lo mejor habrá sí, en plan de que su... Pero origen es español. Buscar fiestas tradicionales de muchos pueblos en España. Cómo se visten, sus máscaras y todo. El diablo, es que simplemente el nombre lo dice. En América no existía en lo que era el nombre diablo. Tenían otros dioses, otras cosas como el dios sol, el dios de la serpiente, bueno, y muchas leyendas, ¿no? Pero lo que es el diablo no existía. Diablo, Dios, Jesucristo, ángeles, arcángel, la religión de la cristiandad, ¿no? La Biblia, todo ese mundo, ¿no? No existía. O sea, ¿cómo va a estar la diablada? ¿Cómo va a existir la diablada? Otra cosa ya que con los años lo han hecho a su forma.
a su forma. Y en Perú es parecido también. Entonces tienen la diablada en Perú, la diablada en Bolivia, que existirá la diablada boliviana, perfecto. Pero su origen, como todo en la vida, todo en la historia tiene un origen pasado. Y origen pasado no es boliviano, ¿vale? Eso que buscarlo. O sea, diablada. O sea, ¿desde cuándo existía la diablada en América? ¿Cuándo existía el diablo? No, el nombre. Es que es lógico, ¿a que sí? Nada, qué sé yo. Entonces, ya para los 20, 30, 40, 50, y empiezan, incluso los, si no me equivoco, 40, 60, empiezan a aparecer fraternidades peruanas haciendo danzas bolivianas. Entonces, es después que van a empezar a salir los prejuicios sociales y, claro, van a empezar a imitar y a hacer una producción propia de algo así. Pero les ha costado muchos años en hacer algo propio, porque en realidad hay una diferencia. Las danzas que han pegado de Bolivia son danzas mestizas, todas. Entonces, en el caso de los peruanos, su prejuicio un poquito racista, no han podido extractar danzas puneñas indígenas que podían haberse mestizado, si quieres, y ponerlas a la palestra de la ciudad. Por eso hay tanta división. Si tú te fijas en la fiesta de Puno, un día es la danza de danzas mestizas que llaman ustedes de luces, que la mayoría son danzas bolivianas, y otro día, otra semana, me parece que son las indígenas, ¿no? En el Perú hay un criterio, había por lo menos hace algunos años, demasiado esencialista. Todo tiene que ser precolombino, andino, incaico, y todo lo otro como intocable, ¿no? Entonces, había hasta cierto desprecio político ante algo que era mestizo. Sí había en otras ciudades, pero en la gente de pensamiento se puede decir un protoindigenismo. Siempre buscaban a raíz, y por decirte, no arruinar lo que viene de raíces nativas puras, ¿no? Un purismo. En cambio, en Bolivia no. En Bolivia existió eso mucho antes, pero en Bolivia se mestizaba fácilmente, ¿no? O sea, alguien, como te he contado, de los tobas, hasta máscaras, de apaches y todo eso. Esa libertad que nos dábamos ha hecho que las danzas mestizas sean atractivas. Para que las danzas bolivianas estén en el Perú ha habido ese fenómeno, que es un fenómeno social. Entonces, eso podría explicar un poco el por qué cierta tendencia a bolivianizar, que ha pasado mucho. Y así como pudimos escuchar, los bolivianos están muy furiosos con Perú porque, según dicen, los puneños en la década de 1900 robaron las danzas bolivianas, es decir, copiaron las danzas que Bolivia estaba mostrando, ya que según este historiador, las danzas bolivianas son una muestra de mestizaje, donde indican que los peruanos todo es oriundo y no han agregado nuevas cosas, como por ejemplo en Bolivia lo hicieron el traje de luces. Por otra parte, indican que los peruanos se han aprovechado durante mucho tiempo de estas danzas, que según ellos, según los bolivianos, es de origen boliviano. Perú ha ido a diversos certámenes con estas danzas y ha ganado algunos de estos, pero no dicen que estas danzas son bolivianas. Perú es una sociedad un poco racista, por ello que no aceptaban este tipo de danzas en anteriores años, y ahora que los bolivianos la hemos puesto en valor, se atreven a robarnos. Fue lo que dio a entender este historiador mientras explicaba lo que, según él dice, Perú le robó las danzas. Por otra parte, indica también que Perú todo lo ve autóctono y no puede hacer cambios a sus danzas autóctonas. Caso contrario, Bolivia, que agregó muchos otros factores para que sea aún más visible. Un claro ejemplo es de la Zaira, los corales, que se le agregaron trajes de luces para que sea más vistoso, y eso es lo que aprovechó Perú para aprovecharse y formar centros de baile y esto hacerlo como suyo, y eso es lo que da a entender este historiador boliviano, quien indica también que en Perú es una sociedad racista que solo se aprovecha de Bolivia porque quiere sacar rédito económico, que de otra manera no lo haría. Este problema entre Perú y Bolivia viene de muchos años atrás, donde los bolivianos siempre han reclamado a Perú de la apropiación ilícita de sus danzas. Y no solo eso, también le han acusado de otros temas, como por ejemplo de que Perú opaca a Bolivia en otros temas económicos, y la crisis sigue así. Y no solo los bolivianos atacan a los peruanos, sino que últimamente también están atacando a los chilenos, quienes quieren ante la UNESCO hacer valer la saya morenada como danza de ese país. Según los bolivianos, Bolivia es un país netamente folclórico, que resalta por todo lo que tiene, que resalta por su diversidad cultural y todos los bailes que tiene, que impresiona a cada rincón del mundo, y eso es lo que ve Perú para aprovecharse y sacar beneficios económicos. Recordemos por otra parte que Bolivia en este último mes presentó algunos papeles ante la UNESCO para, según ellos, hacer respetar sus danzas, ya que en Puno en los próximos meses se festejará la Virgen de la Candelaria, donde se muestra diversos tipos de bailes como la saya, cabral, morenada, que los bolivianos indiquen como suyas. Esta competencia ha hecho que la muestra de estas danzas en esta festividad peruana en la región de Puno hace que los bolivianos se enfaden más, ya que esta festividad rivaliza con el Carnaval de Oruro, donde también se baila
saya, caporal y morenada. Es por ello que los bolivianos están muy molestos e indican que en la Virgen de la Candelaria todos los bailes que se presentan son de origen boliviano. Y este tema entre Perú y Bolivia sobre el origen de las danzas y temas culturales es de nunca acabar. Seguramente seguirá en los próximos meses, ya que no se ha encontrado pruebas contundentes para decir que una danza es de tal país, ya que algunos indican que toda esa región que comparte Perú y Bolivia también comparten las mismas danzas, mientras que los bolivianos indican que sus danzas son solo de ellos. Pero veremos qué sucede en los próximos meses, a ver cómo anda este asunto. Esperemos que se pueda pacificar un poco. Bueno, yo lo resolvería pues, con una guerra totalmente, una guerra, la llamaría la guerra del caporal, ¿no? La guerra del caporal, ¿no? O la guerra del diablado, ¿no? ¿O cómo? La guerra de... Por cierto, chicos, los donantes, por último, gracias. Este canal es por vosotros, o sea, yo sigo vivo por vosotros, por los donantes. Sinceramente, yo nunca lo digo, pero es que es verdad. Siempre digo, dar like, chicos, venga, gracias. No, realmente. No lo voy a decir siempre pero es que es verdad. Por la gente que compra mis libros en Amazon. Me llamo Héctor Menos Salvas. Hay gente que no me conoce, pero soy escritor. La gente que me dona por PayPal. Por YouTube me donan muchos. O sea, no sabéis la gente, los peruanos que me apoyan. Es brutal. Es brutal. Gracias a vosotros, yo estoy aquí. Gracias a vosotros, este canal peruano sigue a tope. Gracias. Nos vemos, chicos. A los demás que no apoyen, pues bueno, que el diablado os pille confesados.